Bien, vamos a tomar un tema nuevo en lo que estamos estudiando acerca de las Escrituras y ahora para considerar acerca de los casi cristianos. Es muy importante tener en consideración este tema, más que todo hoy en nuestro tiempo que hay una gran cantidad de casi cristianos. Bueno, es que solo hay cristianos verdaderos y no cristianos. Los casi cristianos son en realidad personas que están engañadas a sí mismos o que han sido engañadas de alguna manera para pensar que son cristianos cuando en realidad no lo son. En las Escrituras encontramos un personaje. Era un hombre de eminencia, era un hombre importante, era un hombre que gobernaba sobre una parte del territorio palestino en el tiempo del apóstol Pablo. Este hombre era un rey y es llamado el rey Agripas. En realidad era Herodes Agripa. Este hombre, Herodes, estaba escuchando cómo Pablo hacía una muestra de su defensa ante un rey, su esposa y también Festo, que era gobernador en aquella región. Pero qué interesante cómo Pablo presenta una defensa en la cual más bien está proclamando el mensaje del Evangelio, dando testimonio de cómo en Cristo fue salvo y también cómo aquellos hombres, a pesar de su elevada posición política en su época, podían ser salvos en Cristo Jesús. Qué interesante lo que encontramos. Pablo está dando testimonio de cómo fue su encuentro con el Señor Jesús. Y esto vale la pena ponerlo en consideración, porque aquí encontramos a Pablo como un verdadero cristiano, pero encontramos al final de su testimonio ante el rey Agripas que el rey se proclama como casi cristiano. Vamos a ver exactamente este versículo que es el versículo 26, el capítulo 26, donde encontramos que Agripa dice, por poco me persuades a ser cristiano, en el versículo 28 del libro de Hechos de los Apóstoles, que fue un libro escrito por Lucas. Pero encontramos que Lucas está hablando de esta situación que se dio en la cual el rey Agripa se proclama casi cristiano. Miremos cómo fue su proclamación en Hechos 26-28. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Bueno, a diferencia de Pablo, Agripa no había tenido un encuentro personal con Cristo. Así que consideramos a Pablo en las Escrituras como un cristiano verdadero y a Agripa anunciándose casi cristiano. Pues él dice, por poco me persuades a ser cristiano. Realmente la mentalidad del hombre puede ser manipulada por las fuerzas del mal, puede ser manipulada por la influencia del mismo Satanás. Las Escrituras dicen que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de las personas para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Bueno, esto es una verdad que encontramos clara en la experiencia de este rey, que estaba en una posición, pero que en realidad estaba ajeno a la verdad de la verdadera cristiandad, al hecho de ser un verdadero cristiano. Bueno, hay muchas personas también hoy que están entre los cristianos, que forman parte de una iglesia, de una denominación, de un grupo evangélico, de algún movimiento cristiano, qué sé yo, pero vale decir que hay muchos allí entre los verdaderos cristianos que son solamente casi cristianos.
Pablo había dado testimonio de su encuentro con Cristo, había dado testimonio de la obra de Cristo en su corazón, pero este hombre no puede hablar de una obra hecha en su corazón. No tiene esa experiencia. Lo único que dice es que se emocionó tanto al escuchar a Pablo que por poquito y Pablo se lo ganaba para hacerse cristiano. Pero era solamente una emoción sobre algo pasajero, algo sin verdadera naturaleza cristiana. Muchas personas hoy en día no son diferentes a Agripa. Bueno, habían muchas razones por las cuales este Herodes, que era perteneciente a una dinastía de Herodes, pues su abuelo fue Herodes el Grande, que en un tiempo fue gobernador de toda Palestina. Pero a pesar de eso encontramos a este hombre que está involucrado en política y, por qué no decirlo, entre los líderes de aquellas regiones en Palestina, diciendo ser casi cristiano. Nosotros tenemos en el himnario un himno que dice acerca de este tema que ay del que muere casi creyendo, completamente perdido es. La Biblia nos dice que hay cristianos, creyentes en Cristo Jesús verdaderos, pero nunca señala que una persona por haber tomado una decisión es verdaderamente cristiano. Nunca la Biblia enseña que una persona por haber pasado adelante en un escenario, en un estrado o en un altar, como le llamen, es verdaderamente cristiano por haber hecho esa acción. Ninguna persona es verdaderamente cristiana por haber repetido las oraciones de un folleto. Ninguna persona es verdaderamente cristiana por haber estado compartiendo por largas horas o por algún tiempo corto con una persona que al final le dijo, ¿quieres ser salvo? Y él contestó, sí, quiero ser salvo. Nadie es salvo por esas formas. La Biblia no dice que sea así. Solo hay una forma de ser un verdadero cristiano. Y esta forma es como la Biblia enseña, a través del arrepentimiento, por lo cual en este mismo libro de los Hechos se escribe cuando Pablo le habla a aquellas personas, el Dios ha mandado a todas las personas en todo lugar que se arrepientan. Dios llama a las personas al arrepentimiento. Dios quiere que las personas acudan a Él, pero el medio de acudir a Él es un medio de arrepentimiento. Bueno, hemos oído hablar en algunas ocasiones el mensaje del Evangelio explicado a través de aquella ilustración que el mismo Señor Jesucristo usó, cuál es las dos puertas, la puerta ancha y la puerta angosta. Y por lo general se habla de las puertas, pero no se habla de los caminos. Pase por la puerta angosta que es Cristo y usted será salvo. ¿Cuántos quieren aceptar al Señor? Algunos dicen yo. Bueno, ahora usted es salvo en Cristo Jesús. ¿Pero es cierto eso así? Jesús nos dio en esta ilustración una enseñanza más valiosa, la cual es que no solamente es una decisión el ser un verdadero cristiano, sino que más bien después de esa decisión es cuando se ha de ver si es o no es verdadero cristiano. Porque su andar por el camino angosto es lo que dice que es un verdadero cristiano. Hoy en día encontramos muchas personas con el título de cristianos y defienden a capa y espada el hecho de que son cristianos. Han aprendido el lenguaje cristiano, han aprendido las costumbres cristianas, pero su manera de vivir
Es una manera de vivir no en el camino angosto, sino en el camino ancho del pecado. Son personas que no han aprendido a ajustar sus vidas a la voluntad de Dios. Son personas que se hacen llamar para autoconsolarse, quizás cristianos carnales. Pero la Biblia no enseña que haya esta clase de cristianos. Hay cristianos y hay inconversos. Usted o es cristiano verdadero, un verdadero creyente en Cristo, o es un inconverso. Y de esto, la evidencia más importante es su andar. ¿Cuál es su andar? ¿Anda en Cristo? ¿Su vida está siendo vivida de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿Sus acciones demuestran que es un cristiano? No es que el cristiano verdadero es impecable. No es que el cristiano verdadero no peca. Pero es que el temor de Dios está en su corazón, en el corazón de los verdaderos cristianos. Pero es que tiene una constante lucha en contra del pecado. Pero es que el Espíritu mismo le hace entender que es de Dios. ¿Es esa su condición? ¿O es usted igual que como era antes de haber tomado su decisión? No han habido cambios en su vida. No hay evidencias en usted de ser un verdadero cristiano. Bueno, Agripa no tenía ninguna evidencia. Agripa solamente actúa y habla de acuerdo a la emoción que le embargó en aquel momento en que Pablo disertó acerca de su transformación en Cristo. Pero no es suficiente la emoción de un momento como este para ser salvo. Es necesario creer en el Señor Jesucristo. Bueno, Pablo se está manifestando como un verdadero cristiano, está dando testimonio de eso. Él tuvo un encuentro con Cristo y ahora es un verdadero cristiano. Déjeme decirle algo. ¿Qué si yo le contara a usted? Quizá usted me ha invitado para estar en una reunión en su casa a las 4 de la tarde, pero yo llego a las 5 de la tarde, ya muy tarde, y entonces le digo, fíjese que tuve un problema terrible. La llanta de mi carro se punchó y tuve que desarmarla y uno de los tornillos salió rodando hasta el medio del pavimento. Y yo para recogerla me agaché y enfrente de mí, cuando levanté la mirada, un camión de 14 toneladas a 100 kilómetros por hora me arrolló. Pero usted me está viendo cuando yo le cuento esto ileso, sin ningún rasguño. ¿Qué diría de mí? Bueno, usted diría, dos posibilidades hay contigo. O estás loco o eres un mentiroso. Porque es imposible que te haya arrollado un camión de 13 toneladas a 100 kilómetros por hora sin que tengas ni un solo rasguño. De igual manera, es imposible que una persona se haya encontrado con Dios y que sea igual, y que viva igual, que actúe igual, que hable igual, que simple y sencillamente haya aprendido a actuar entre los cristianos, pero que vive en conformidad con el mundo. Déjeme decirle, Dios no es un peso de 13 toneladas. Y si alguien se encontró con Él, su vida cambió para siempre. Murió al mundo y vive en Cristo. Así que usted necesita al Señor Jesucristo, porque no hay casi cristianos. Solo hay cristianos inconversos. ¿A cuál grupo pertenece? Bueno, vamos a continuar
con este tema en otra oportunidad, considerando sin duda alguna la importancia de ser un verdadero cristiano. En nuestro tiempo es tan importante esto, porque vivimos en un tiempo donde el mensaje del Evangelio se proclama con cierta trivialidad que en realidad no es, bíblicamente hablando, el mensaje del Evangelio bíblico. Pero nos vamos a quedar en esta oportunidad y a continuar considerando esto en otra ocasión con la ayuda del Señor, y que Dios le bendiga.